Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Normalmente damos 5 o 10 minutos, pero hay que aprovechar la noche y ya lo demás se irán incorporando en el camino. Vamos a conocer hoy parte de lo que vamos a trabajar. Vamos a ir a nuestro plan de clases, programa de curso. Ya estamos trabajando en el módulo, o vamos a dar introducción al módulo 16, perdón, el módulo 15, que es la programación orientada a objeto. Entonces, o lo que nosotros llamamos principio de programación. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar estos temas. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar estos temas de lo que es introducción a la programación visual, programación orientada a objetos? ¿Han escuchado hablar del tema? ¿Es la primera vez? Para mí la primera vez. Ok, ya ustedes se darán cuenta que no es tan complicado para lo que es su primera vez, igual para los que han escuchado hablar del tema, pueden fortalecerlo en cuanto a cada uno de los temas que se están cursando. Entonces vamos a trabajar este que es la programación visual, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la programación visual. Ahora, ¿qué dice nuestro plan, ¿verdad? Vamos a ver, se me fue el programito. Se fue de internet. Estos son casi, ok, programación visual. Aquí tengo las competencias a alcanzar, las competencias que necesitamos manejar, vamos a decirlo, ¿verdad? Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes, en este caso ustedes que están acá, dice que estarán en la capacidad de desarrollar aplicaciones en el entorno visual. Recuerden que cuando trabajamos el módulo de C++, que trabajamos el módulo de C y algoritmos, trabajamos con aplicaciones de consola para ver los fundamentos. Ahí vimos variables, constantes, los bucles o los ciclos de iteración, el i, el for. Todo eso se trabaja en el ambiente no gráfico, en consola, para desarrollar la lógica de programación. Ahora nosotros vamos a verlo dimensionado en un entorno visual, bajo supervisión bajo supervisión con cierto grado de responsabilidad en el que ustedes se comprometen a ir poniendo en práctica. Debemos manejar del entorno las generalidades de lo que es .NET, este tipo de tecnología. La PO, como se le dice, o la POO, perdón, tengo como una gripecita que me quiere maltratar, pero le estamos dando duro. O la programación orientada a objetos, o la PU en inglés, porque P viene, ¿verdad?, de Programmers Oriented Objects en inglés. En español, programación orientada a objetos. Ya veremos el por qué. Vamos a ver hoy algunos conceptos generales de lo que es el framework.net y de lo que es la tecnología.net en sí, de lo que es la programación.net. Hoy vamos a ver generalidades y vamos a ver algunas propiedades, clases, métodos, eventos, en fin, conocer parte del entorno ya más adelante. Entonces empezaremos a trabajar en proyectos, conociendo el entorno visual, viendo que dentro de ella cómo usar los operadores, las funciones, los formularios, lo que integra un formulario, las ventanas, los objetos que se colocan en el formulario, los botones, los tipos de formularios, ya sean modales, MDI, contenedores. Veremos también parte de lo que es todos los conceptos de la programación
en cuanto a sus métodos, los controles visuales, muchos de ellos que tienen sus propiedades y eventos como el label, scrollbar, checkbox, listbox, en fin, muchos controles visuales, la rejilla o lo que llamamos como DB Grid, herramientas y conexiones a bases de datos. Podemos ver también herramientas de depuración, de validación de datos, todos los fundamentos para hacer programas en un entorno visual. Ahora, para nosotros entender ya de fondo lo que es la programación orientada a objetos, vamos a analizar algunos materiales que he colocado en la plataforma y luego hacer una demostración cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para desarrollar este tipo de aplicaciones. Paréntesis, punto importante. ¿Alguno de ustedes tiene tareas pendientes del módulo de matemática discreta? Porque voy a cerrar ese módulo. Ya me pidieron corregirlo. De hecho, la supervisora yo le dije que le había dado unos días para que completen algunos que me habían escrito. A partir de hoy yo voy a corregir eso. No sé si alguno de ustedes tiene tareas pendientes. Trate de entregarla. Fue algo sencillo o subirla para ponerle su calificación. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento. Si no, pasamos al tema. Bueno, al parecer todos ustedes entregaron y subieron. No lo he revisado porque yo normalmente corrijo, como tengo varios grupos, corrijo una vez a la semana. Me siento y pues yo le notifico. Como yo voy a corregir posiblemente mañana o el sábado, le estoy haciendo la observación para que sepan que tienen ese chance. Y si está cerrada la tarea y quieren subirla, pues me escriban con tiempo. Revisen sus calificaciones por si a alguno de ustedes le falta en cualquiera de los módulos. Usted me avisa, yo le habilito el módulo, le habilito la tarea. Así que por favor haga una revisión hasta el sábado para poderle ayudar con eso y podamos continuar de aquí en adelante trabajando estos módulos. Pues bien, vamos a conocer hoy lo que es la programación orientada a objetos, de dónde viene, todo lo demás. Esos recursos ya están acá colocados. Vamos a ver qué es la programación orientada a objetos en sí, de dónde viene todo esto. Me gustaría que pudiéramos socializar, así que por favor tomen notas y vamos a ver de qué se trata todo esto que vamos a elaborar el día de hoy. Profesor, ¿no se escucha? Bueno, por ahí para arriba. Para ponerle los audífonos. No se estaba escuchando. Ahora sí se escucha, ¿no se escuchaba, no? Ay, Sí, Dios, yo no lo escuchaba. tenía que decirme mis hijos. Vamos arriba otra vez todos. Dijimos que vamos a conocer lo que es la programación orientada a objetos, ¿verdad? Conceptos de Vamos, la programación vamos a empezar entonces. Ok, gracias por la observación. orientada a objetos. Hablemos de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, POO en español, OOP según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Surgió en los años de 1970. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990 y en la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 67, que es un lenguaje diseñado para hacer simulaciones, creado por Ole Johan Dahl y Kristin Nigan, del Centro de Cómputo Noruego de Oslo. La programación orientada a objetos utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de una solución.
Un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real, con atributos que representan sus características o propiedades y métodos que emulan su comportamiento o actividad. Todas las propiedades y métodos comunes a los objetos se encapsulan o agrupan en clases. Una clase viene siendo como una plantilla, un prototipo para crear objetos. Se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar de una clase. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo realizado con el lenguaje de programación PHP. Crearemos primero una clase humano, que tendrá una propiedad llamada nombre. También crearemos un método que nos permitirá inicializar el valor de esta propiedad llamada nombre. Le llamaremos al método constructor. A continuación, crearemos también un método llamado mostrar nombre, que será el método que muestre el nombre de nuestro nuevo humano. Después de esto, instanciaremos o crearemos el objeto llamado obj-humano1 a partir de la clase humano que tiene un nombre específico. Llamaremos al método que nos permitirá mostrar el nombre de nuestro nuevo humano. Acuérdate que nosotros tenemos un método llamado mostrar nombre. La programación orientada a objetos se fue convirtiendo en el estilo de programación dominante a mediados de los años 1980, en gran parte debido a la influencia de C++, que viene siendo una extensión del lenguaje de programación C. Podemos, por ejemplo, eliminar código redundante, transformar objetos, además que estos objetos se pueden mejorar y actualizar fácilmente. También tenemos la reusabilidad, que es una parte muy importante de la programación orientada a objetos. Y pues tenemos la modificabilidad y la fiabilidad. Y como siempre, espero que te haya gustado el video. Me gustaría que pudiéramos conversar según lo que acabamos de ver, esta explicación. Ahora entendí que, esa es la pregunta. Ustedes me van a responder esa pregunta. Ahora entendí que, ¿qué pudo entender? Entendí, ¿qué le dio a entender según lo que decía? ¿En qué se basa la programación orientada a objetos? ¿Cuál es su punto para resolver problemas? ¿Qué pudieron observar? Bueno, profesor, vi que hablaba de clase. Explicaba primeramente de cuándo comenzó la programación orientada a objetos, que fue en los 90, y vi que explicaba, mayormente se refería a la forma como se trata en la clase, específicamente, que lo vimos en C++. Correcto. O sea, se basa, ¿verdad?, en simular, gracias, Samuel, en simular, en abstraer de la vida real los objetos. Y de hecho, todo en sistema o casi todo es una abstracción. ¿Por qué? Porque casi todo en sistemas, ya sean sistemas o aplicaciones de tablets, celulares, móviles, sistemas para dispositivos, para televisión, para cualquier objeto tecnológico, para videojuegos. ¿Por qué es una abstracción? Aquí hay que usar mucho el pensamiento lógico, hay que razonar, hay que dejar la imaginación. La programación no solamente es cálculo, la programación son pensamiento abstracto, es imaginación, es creatividad, es pensar la cosa de forma no lineal. Entonces, por qué los sistemas son abstractos? ¿Alguien tiene alguna idea del por qué? ¿Qué le viene a la mente? Yo, A ver, Yanisa, diga. yo pienso que es porque está simulando algo. Correcto. Por ejemplo, vamos a ver quién es. Samuel, usted me va a decir algo. Sí, yo me recuerdo que usted me estaba explicando una vez la clase y me hablaba de eso, me decía que la clase en ese momento simulaban algo de la realidad, como me puso un ejemplo con la hoja de cálculo, que representaba una hoja de papel. Correcto. Cuando usted está en un videojuego jugando ahí, ¿cómo le llaman? Need for Speed. Frenando. ¿Qué usted está simulando? Manejando, Manejando. Usted está en Word escribiendo. ¿Qué simula? escribiendo en una hoja. Está
viendo una película en Netflix que simula, ¿verdad? El teatro. Cuando no había, ¿qué era lo que, cómo era que íbamos, veíamos un escenario? Cuando no existía la tecnología, íbamos al teatro a ver a los actores en vivo. Ya lo que pasa es que ahora el teatro se graba, se le pone sonido, se le pone movimiento y se coloca en una pantalla. Es una simulación. Eso se programa. Programación orientada a los objetos de la vida real. Por eso dicen que esos objetos están simulando la real, ¿verdad? Esta conferencia ahora mismo, ¿qué simula? Un aula. Una aula. Esta mañana yo estaba en una aula físico y me río porque a los estudiantes yo les decía, aquí hay que trabajarme porque yo no doy conferencia, esto no es virtual. A mí que nadie me mande tarea, de que por WhatsApp. Esto es una clase presencial, a mí hay que responderme aquí. Los estudiantes nada más hacían así, claro, porque esto es presencial. Pero a ustedes yo no les puedo decir eso, decir, mire, mándeme por Caribe tú la computadora con el software para yo verlo, o mándeme un cuaderno. No, es virtual, pero estamos haciendo el mismo trabajo, la misma interacción. Obvio que aquí hay ciertos grados que no se cumplen vamos a decirlo así, de acercamiento humano que yo no puedo palpar, quizás ver sus gestos, quizás lo que usted puede estar haciendo. En fin, tiene otras variantes, pero estamos simulando esa aula virtual. Vamos a ver algunos contenidos. Por ejemplo, antes de entrar de lleno a la programación orientada a objetos, hay que conocer el entorno de donde vamos a desarrollar las aplicaciones visuales. Y este entorno tiene que ver con lo que llamamos programación.net. Yo le dejé colgado acá este material de lo que es la programación.net, donde nace, qué persigue la programación.net, qué es .net en sí, ese tipo de tecnología. Decimos que es utilizada por todas las aplicaciones ahora mismo que usan Internet. ¿Por qué? Porque se basa en dos principios. Se basa en el principio de cliente-servidor. Y como hemos hablado en otras ocasiones, cuando nosotros hablamos de cliente, estamos hablando de el computador que recibe y hace peticiones. Cuando hablamos de servidor, estamos hablando del computador que procesa, almacena y transfiere. A eso nos referimos con cliente-servidor. Entonces, .NET, con el auge del Internet, desarrolló tecnologías y lenguaje para ser ejecutados en ese ambiente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué hace? Bueno, el cliente o lo que llamamos el servidor usa sistemas operativos especializados como Windows, Linux, Unix y Solaris y Mac. Cada uno de ellos tienen sistema operativo adaptado para la base de lo que es el servidor. Y los servidores, por lo general, son los que alojan o guardan, almacenan las aplicaciones que se mostrarán al cliente que hará la petición. ¿Oye? Entonces, el servidor, a ver, Yanis, ayúdame con esta. Es la entidad física que provee un servicio y devuelve resultados. Ejecuta el procedimiento de datos, aplicaciones y manejo de la información o recursos. Servidor de archivos, servidor de base de datos, de transacciones, de Growwater, se dice así. Ajá. Objetos, servidor de web, de impresoras, de aplicaciones y servidor de respaldos. En pocas palabras, es un computador de gran capacidad y que da los servicios. El cliente en sí
puede utilizar la tecnología .NET. ¿Para qué? Bueno, dentro de esa tecnología .NET tenemos un lenguaje básico, un lenguaje de programación llamado Visual Basic.NET, que forma parte de las versiones de .NET. A veces las personas confunden Visual Basic.NET con la tecnología .NET. Ya verán el por qué no es así. Porque .NET es una tecnología que abarca varios lenguajes. Ahora, Visual Basic entró dentro de la tecnología, evolucionó. Pero Visual Basic como herramienta, como lenguaje de programación, de hecho, yo aprendí en parte en Visual Basic también. Y van a ver cómo se pueden crear aplicaciones para Windows específicamente, Víctor. Y trabaja con aplicaciones de formularios, formularios web, aplicaciones para dispositivos, o sea, resuelve problemas de manera ágil. Ahora, el framework o la estación de trabajo .NET. A ver, ¿qué me ayuda con esta? Adelante, Manuel. Dice, es un conjunto de tipos, es un conjunto de tipos, clases, servicios y herramientas que de manera combinada forman la nueva plataforma .NET. Representa el kit de desarrollo y máquina virtual de ejecución Java. Múltiples lenguajes en una sola plataforma. Clases, clases predefinidas de funcionalidad extensible, modelos de programación unificados, organización jerárquica de namespace o paquetes, soporte para servicios web y XML. Ok, gracias. Observen que aquí está la clave. ¿Dónde está la clave? Oh, sencillo. Múltiples lenguajes en el que se puedan combinar, porque estamos en la era de que usted puede acceder a una aplicación desde un sistema operativo distinto, un Android, un sistema operativo Mac, un sistema operativo Windows, de diferentes aplicaciones, y estas aplicaciones pueden ser desarrolladas en diferentes lenguajes. Entonces, ¿qué busca el .NET Framework o la estación de trabajo Framework, la tecnología .NET? La incorporación de múltiples lenguajes para organizarlo. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad?, los múltiples lenguajes que pueden correr. Está Visual Basic, C Sharp, C++, JavaScript, por ahí falta F Sharp, PHP y otras. Todo esto utilizan diversas tecnologías o librerías ya prediseñadas, estas librerías, como la librería de conexiones de base de datos, ADO.NET, la librería que tiene que ver para lo que es el envío de archivos en Internet, las aplicaciones de formulario y otras. Todas esas librerías especializadas en esos lenguajes están soportadas en lo que le llamamos el Command Language Routines, que es el CLR, y que puede correr en diferentes sistemas operativos. Ahora, el .NET Framework ha ido evolucionando desde los 90, en su versión 2.0, 90-98, en los diferentes sistemas operativos. No vamos a ver todo esto de lo que es la evolución, pero sí debemos de conocer el IDE. Cuando yo le digo a ustedes, señores, abran el IDE del Visual Studio, estamos hablando del entorno de desarrollo integrado o Integrated Development Environment, o lo que llamamos entorno integral de desarrollo, que es el entorno o el IDE donde se ejecutan los lenguajes y que podemos en ese IDE, en ese entorno, desarrollar las aplicaciones. Ya ustedes lo han visto cuando estábamos cuando estábamos haciendo aplicaciones de consola. Este es un entorno, este es un IDE, pero este IDE es como de los 90, parece. No es tan actual. Ya veremos el actual 2022. ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones que se pueden crear aquí? Bueno, se pueden crear bibliotecas de clases, aplicaciones de consola,
biblioteca de control de Windows, servicios, crear reporte, aplicaciones con Crystal Report y aplicaciones para dispositivos móviles también. Entonces, el IDE o el entorno integral de desarrollo de Visual Studio .NET permite o tiene ciertas ventajas en el que nosotros podemos crear un proyecto, activar ventanas, vistas de clase, propiedades, ejecutar con F. Todo eso lo vamos a ver de manera visual de cómo nosotros poder ejecutar una aplicación. Pero hay fundamentos que sí necesitamos. Recuerden que no hemos entrado a la programación orientada a objetos. Estamos viendo los fundamentos de la tecnología donde vamos a correr el lenguaje que es en la plataforma .NET, que integra diferentes lenguajes. Porque usted puede aplicar la programación orientada a objetos, pero por ejemplo en Java, en Python, que utilizan otros ambientes. Componente de un proyecto, ya eso lo vamos a ver más adelante. Yo no voy a utilizar Visual Basic, por lo tanto es irrelevante hablar de los componentes, pero al igual que Visual Basic, los demás lenguajes también tienen librerías especializadas y las extensiones, por ejemplo, .b ya es Visual Basic para los formularios y las clases. En el caso de C#, que es el que vamos a usar, la extensión sería CS y las carpetas de ensamblador y de proyecto también. Ahora, la programación orientada a objetos como tal se compone de un sinnúmero de términos que debemos conocer. Para nosotros entender la programación orientada a objetos, aunque aquí no está muy visual, yo le puse aquí la parte teórica, pero sí debemos manejar lo que son las clases, propiedades, métodos, sobrecarga, lectura. Para entender un poquito más, yo le puse algo más gráfico a ustedes acá. Déjame ver si es esta. La programación orientada a objetos. Ok, sí. No importa que sea de Java, pero quise colocarle acá esto para que podamos entender este concepto de lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de propiedades, clases y métodos. Porque esos son los fundamentos de la programación orientada a objetos. Si queremos programar y entenderlo, primero debemos saber qué son clases y objetos. Algunas de las propiedades como la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo, la abstracción y los interfaces. Que la herencia es la capacidad que tienen los objetos de heredar, como así lo dice su nombre, de tener propiedades que tienen otros. Encapsulamiento es como de proteger la información y el polimorfismo como la capacidad de transformarse que tiene el objeto, así como la abstracción. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En sí, en la programación orientada a objetos, decimos que es la teoría que se aplica para resolver problemas en la programación, tomando como punto de partida el mundo real de los objetos. Existen otro tipo de programación, como la programación estructurada, la programación funcional o por funciones, o procedural, como se la llamaba antes. Ahora, en la programación orientada a objetos hay 4 elementos que son fundamentales, que son estos que están aquí, y que ustedes deben conocer al dedillo, o por lo menos ir entendiéndolo. Primero, las clases, que son como un molde, como ustedes vieron, un molde, porque alguien puede hacerme una lista de clases. Hagamos una lista de clases, de la cosa que usted tiene alrededor ahora mismo. Donde usted esté sentado o acostado, no sé si está, o parado, no sé si está parado, acostado, sentado. Observe a su alrededor y dígame los tipos de cosas que usted puede ver. O imagínalo y dígame, no tiene que ver. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, voy a empezar yo. Yo puedo ver monitor, mesas, silla, lámpara, abanico, aire, piso. Todo eso son clases. ¿Por qué? ¿Por qué son clases?
Simplemente, mis hijos, porque son objetos. Un objeto es una clase. ¿Por qué? Porque lámpara, sí, pero ¿cuántos tipos de lámparas hay? Flores, mesetas, exacto. Dice Mabel, flores, mesetas. Claro. Dice flores. Ahora, ¿cuántos tipos de flores? De flores? Entonces, cuando yo clasifico y ahí yo estoy instanciando, estoy creando una clase a partir de otra. Pero esos objetos, esas clases tienen propiedades, o sea, cualidades. Son blancas, tienen tamaño, tienen anchura, tienen altura, tienen forma, son elípticas, son rectas. Esas son propiedades, son cualidades. Métodos, lo que modifica al objeto. Entonces, esos son los fundamentos de la programación. Y hay que entenderlo. Primero, abstracto, de forma abstracta, usted lo entiende. Ahí están los pilares. Ahora, los pilares que soportan el mundo de los objetos, porque estamos rodeados de objetos, son estas. El encapsulamiento, que es la propiedad ya de proteger la información, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Hablemos de objetos, porque si vamos a hablar de programación orientada a objetos, ¿qué es un objeto? A ver, Vanessa, ayúdame con esta. Oh, se me fue Vanessa, se desconectó. Vanessa estaba aquí. ¿Alguno de ustedes? Sí, que puedan leer esto. Adelante, Yanilza. Para resolver problemas en programación con esta paradigma, tenemos que identificar objetos en el problema. Así es. Primero identificar esos objetos. Continúa. Vamos a ver. Los objetos son aquellos que tienen propiedades, atributos y comportamientos. Las propiedades, propiedad, nombre, color, modelo, tamaño y forma. Y en el comportamiento, mover, frenar, girar a la derecha y girar a la izquierda. Miren, yo tengo mucho tiempo enseñando programación y la experiencia me dicta que uno de los problemas por los que mucha gente no programa es porque no presta atención a los detalles y como que nos saltamos la parte teórica y la parte de análisis. Porque a veces los muchachos, no es el caso de ustedes, le estoy hablando de lo que me ha pasado, se desesperan. Y más cuando es con adolescentes. Cuando es a nivel universitario la gente le presta más atención y tú das un tema y la gente bueno, tiene una madurez distinta, indaga, ya es otro concepto. Pero a nivel de adolescente, esto es trabajoso, porque los adolescentes se desesperan y no, quieren ir a escribir, a digitar, a tirar código. Pero espérense, vamos primero a analizar, a abstraer, a entender, porque es lo que te va a dar el fundamento para hacerlo. Entonces, si ya yo tengo claro es un objeto y que yo voy a extraer ese objeto y que ese objeto tiene cualidades y que esas cualidades tienen métodos, comportamientos, pues cuando tenga que hacer eso, nada más tengo que aprender en un lenguaje cómo hacer un método, cómo declarar una propiedad y cómo hacer que esa propiedad funcione. Pero hay que abstraer el pensamiento primero. Ahí, por ejemplo, tenemos un objeto, ¿verdad? Un objeto puede ser físico o conceptual, eso hay que tenerlo claro. Porque también recuerde que podemos abstraer, puede ser físico como conceptual. En este caso, por ejemplo, tenemos este objeto. De este objeto que está acá, vamos a ver, de este. ¿Cuál serían el método y cuáles serían las propiedades? Las propiedades serían la edad, eh, Ajá, muy bien, estoy analizando, profe. está bien. Sus cualidades, ¿verdad? La edad,
Exacto, las cualidades y lo demás sería como el comportamiento. El comportamiento, cambia el método, ahí está. Ya lo que hay que recordar es comportamiento o método, cualidades o propiedades. El sinónimo de cualidades es propiedades. No vamos a usar cualidades, pero sabemos que son sinónimos. Cualidades, que es lo mismo, pero en programación utilizamos propiedades. Y el comportamiento le vamos a llamar método. Ya usted lo relaciona así y ya cuando tenga que abstraer un objeto, por ejemplo, en un programa, cuando usted vea el nombre y el crédito, por ejemplo, en un sistema, ya usted sabe que esos son propiedades. Pero cuando vea un método agregar o eliminar crédito, ya usted sabe que esos son métodos. Porque es la acción, el método, la acción. Entonces, lo van a ir entendiendo poco a poco. Tampoco se desesperen si en el momento no lo pueden comprender, tan sencillo. Pero lo importante es que ustedes vayan entendiendo. Y en programación sucede que se aprende algo y no se entiende del todo porque usted debe en el momento aprender con la concepción que usted pueda. Porque necesariamente para entenderlo detallado hay un contenido que usted debe aprender que aún no ha llegado. ¿A qué me refiero? No quiero enredarlos. Por ejemplo, vamos a trabajar con modularidad. Yo le digo a ustedes, vamos a modularizar el sistema, pero si, por ejemplo, tú no has aprendido lo que es una variable, una constante, lo que es una sentencia, lo que es un procedimiento, lo que es un método, lo que es una función, tú no puedes modularizar. Pero cuando tú estás estudiando las variables y yo te hablo de modularizar, tú en el momento no vas a entender modularizar. No debes desesperarte, sino simplemente aprender en el momento ese concepto. Para cuando llegue a modularizar, entonces ya pueda enlazar lo que aprendiste anterior con el conocimiento nuevo que viene. En programación no se entiende todo de golpe de una vez, porque la programación no es como cuando yo leo un texto y lo comprendo y ya. No, 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 es un conjunto de cosas que uno va como si fuera un rompecabezas, aprendiendo esta, y a veces tú en el rompecabezas, cuando usted lo está armando, usted agarra una pieza y dice, ¿y dónde irá esta pieza? Pero ya usted la tiene en la mano. Y de repente cuando estamos viendo las otras, dice, pero mira, ya aquí que va. Así pasa en la programación. Hay momentos que cuando dice, bueno, ya ahora fue que yo vine a entender una función, pero después ya que tú has hecho un sistema, claro, porque ahí es que cobra sentido. Mientras tanto, tú sabías lo que era la función, pero como que tú no le encontrabas el sentido de qué era. Por eso no pueden ustedes ponerse un bloqueo mental cuando no entiendan algo. Simplemente tratar de comprender en el momento la función. En cuanto a los objetos, que pueden ser físicos o conceptuales, aquí tenemos dos ejemplos palpables, un usuario. ¿Y qué va a hacer ese usuario? Bueno, ese usuario tiene propiedades que, como son nombres, apellidos y edad. Las acciones que va a realizar ese usuario son sus métodos. ¿Qué puede hacer ese usuario? En iniciar sesión, cerrar sesión y hacer un reporte. Ahí está. E igual que un auto. Bueno, un auto tiene propiedades. Volante, tiene rueda, tiene motor, tiene asiento. Método: acelerar, frenar, doblar. Las acciones, propiedades y acciones. De eso es que se compone la programación orientada a objetos. Por eso es tan sencillo. Y si vamos entendiendo esto, pues mucho mejor. Ya cuando hablamos de clase, aquí sí, Manuel, ayúdame con esta. Eh, ¿Qué es una clase? Clase es el modelo sobre el cual se construyen los objetos. Es, es molde para los objetos de una clase. Podemos crear muchos. Entonces, de una clase podemos crear muchos objetos. Le puedo poner el ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de eso? A ver, alguien que tenga una idea de eso. Eh, ¿Qué es una clase? Clase es el modelo sobre el cual se construyen los objetos. Es molde para los objetos de una clase. Podemos crear muchos objetos. Le puedo poner el ejemplo de eso. A ver, alguien que tenga una idea de eso.
de una clase que usted pueda crear objetos. ¿Qué le viene a la mente así? Dice, es el modelo sobre el cual se construyen objetos. Es el molde para los objetos. De una clase podemos crear muchos objetos. Le podría dar por ejemplo, un nombre de una clase. La clase tela. ¿Qué usted puede? Con eso se puede hacer ropa, Ajá, ¿qué más? Ropa, cortinas, cortina, manteles, qué sé yo. Esto que se ponen cubrefalto, en fin, todos los objetos que se pueden crear de esa clase. Entonces, cuando nosotros estamos creando una aplicación, dice, ok, vamos a crear una aplicación de financiera. La aplicación es financiera. Dentro de la aplicación de financiera vamos a hacer una subclase. Ok, dentro de la aplicación financiera, contabilidad, venta, promoción, departamento de reclutamiento, y esos son como clases, pero dependen de lo financiero. Entonces nosotros vamos como a partir de la clase madre creando otras clases que tienen comportamientos y objetos que pueden interactuar entre sí. Por eso tienen que irse siempre a lo abstracto. Ustedes ven que todo esto de la programación orientada a objetos está fundamentado ahí, en eso de la abstracción. Entonces ahí vemos el ejemplo, lo que hablábamos hace un momento de la abstracción. Analicen ese objeto. Analice el objeto para crear la clase. Observe los objetos. Los objetos son rectángulos. Podemos crear una clase, creamos uno a partir de los objetos ya creados. Entonces, los tipos de rectángulos. ¿Cuántos tipos de rectángulos hay ahí? Hay 3 tipos de rectángulos. Un rectángulo azul, un rectángulo verde, un rectángulo naranja. Se puede crear otro a partir de ese. En este caso, blanco. Entonces, ahí están los fundamentos. Manuel García. Vamos a ver, analízame esto, Manuel. Sí, Jonathan. Ah, Jonathan. Está bien, adelante, Jonathan. Hoy entraste con un nombre diferente, pero está bien. Es el segundo nombre. Eh, ¿Qué es una clase? El nombre de la clase, atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo n, método 1, método 2, método 3, método n, identidad, estado, comportamiento. Profe, es que, ¿cómo? Explícanos. Si observas, Sí, Jonathan, sí. esto es lo que se llama como un diagrama de UML o diagrama de unidad de modelado, en el que cuando tú ves esto, aquí se va a colocar el nombre de la clase o el tipo de clase, sus atributos, o sea, sus cualidades y los métodos, lo que lo modifican. Así sabemos ya que el nombre de la clase es la identidad, que los atributos son las cualidades o el estado y que los métodos es el comportamiento. Eso es lo que ustedes deben aprender. Entonces, yo le digo a ustedes, miren, yo necesito que ustedes me hagan, créame la clase perro. Ok, clase perro. ¿Cuáles son los atributos de la clase perro? el nombre del perro, Que camina, tiene 4 patas, Si camina es un que, método. Si que camina, ladra, si camina es un método. ladra, Si ladra es un método, porque son acciones. Si muerde es un método. Ahora, si es blanco, si es grande, si es pequeño, si tiene dientes, si tiene colmillo, si tiene oreja pequeña, oreja grande, ¿qué son? Cualidades, atributo. atributos. O es gordito, o es flaquito, o esos son los atributos. Los métodos, las acciones. Pero a partir de esa clase yo puedo crear otras clases.
que puede ser perro chihuahua, perro grandanés, perro pitbull. Y a partir de esas otras clases también tienen atributos y tienen cualidades y tienen métodos. Entonces, así deben ir relacionando todo esto de las clases, que son como una plantilla que a partir de ella, señores, todo lo que está a nuestro alrededor es un objeto. Nosotros mismos somos un objeto, porque tenemos propiedades, tenemos cualidades. Los animales, las plantas, todo. Piensen de esa manera, de forma abstracta para ir entendiendo todo esto. Y aquí hay un ejemplo, ya un poco más claro. Si observan, vamos a ver, observen ese. Vamos a ver si alguien me lo explica. A ver, ¿quién me lo explica? Yo, profe, Adelante, Yanis. en este caso, el usuario vendría siendo la identidad. Se me ve el nombre de esto. Donde está el colorcito verde claro sería como una característica. Correcto. Y iniciar sesión sería lo que hace, la acción. Como he dicho, el método. Exacto. Ya ahí usted acaba de describir la programación orientada a objetos. Lo único es que vamos a usar el término técnico de nombre de la clase, atributos y métodos. Pero es lo mismo que usted acaba de decir. Lo único es que en programación debemos darle esa nomenclatura, ese nombre para poder relacionarlo. ¿No ven? Atributos y métodos. Y nombre de la clase. Pues exactamente lo que usted dijo. Pero es así, esos son los nombres que tenemos que dar. Entonces ya una vez entendido esto, sí podemos entrar a la modularidad, que no voy a entrar en muchos detalles sobre esto, pero es más bien reutilizar un programa y subdividirlo en partes, dividir el programa en diferentes partes para que funcione, pero bien, eso se quedará ya para una próxima. Entonces, estos son los fundamentos que nosotros necesitamos manejar con lo que es la programación orientada a objetos. Observen acá que podemos crear en los lenguajes que vamos a usar, ya sea Visual Basic, C#, en fin, podemos usar aplicaciones de consola, podemos utilizar los bucles de interacción que ya los vimos. Recuerden que todas estas aplicaciones también tienen propiedades y métodos. Por lo general en programación los métodos se declaran así, con paréntesis, o sea, las acciones, y las propiedades, el nombre de su propiedad. Por ejemplo, la propiedad background color, ¿qué sería esto? El color del fondo. Correcto. Y el método write, ¿qué sería? La acción de escribir. Acción de escribir. Entonces, con las propiedades se cambia el color y con esta la acción. Write line escribe una línea. Leer. Entonces, ya ustedes ven cómo está cobrando sentido el hecho de que los objetos tienen propiedades y tienen métodos. Vamos a ver también los tipos de datos, que es importante que nosotros podamos manejar los tipos de datos cuando estamos en programación. Porque los tipos de datos se van a ir clasificando en el objeto. Por ejemplo, si yo voy a decir el objeto humano o la clase humana, tiene propiedades como tamaño, color de piel, y tiene acciones como caminar o hablar. Cuando yo voy a colocarle datos a esas propiedades a través de la variable, ahí yo tengo que conocer, por ejemplo, la edad. No puedo darle un dato decimal, porque la edad no se mide en punto decimal. Tengo que dar un dato entero, integer, porque la edad la cuenta, ¿verdad?, con datos enteros. Al igual que en la propiedad nombre, no le puedo poner un nombre por un dato numérico, porque ese objeto en esa propiedad almacena datos alfanuméricos, string. Entonces hay que conocer los tipos de datos para cuando hagamos asignaciones de datos a esos valores de los objetos, podamos saber qué tipo de dato puede contener.
Dentro de esos tipos de datos encontramos los bytes, que utilizan signos de 8 bits, los int en los enteros 32. Normalmente, la única diferencia entre estos enteros es la dimensión y el almacenamiento de cada uno de ellos. Igual que el double y el single, que son con coma flotante, que son decimales, que es el almacenamiento. Los chars y los caracteres, al igual que los strings, tienen otros alcances. Ya lo podemos ver más adelante. En fin, otro de los puntos importantes, aparte de los tipos de datos, son los operadores. Los operadores que nosotros debemos manejar. La programación orientada a objetos también es importante recordar o retroalimentar los operadores aritméticos, como son mayor que, menor que, igual, menor o igual, distinto, los operadores aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación, división, resto, los operadores lógicos, ¿verdad? Nos ayudan los operadores lógicos a tomar decisiones. Esto es importante que podamos manejar los operadores lógicos. También lo que son los ciclos o los bucles, nosotros le llamamos en este caso, ¿verdad? En este caso el if, para la toma de decisiones o las bifurcaciones, el if else, los de múltiple selección. Recuerden que tenemos los bucles de selección o de repetición, en este caso múltiple selección, que es el select case. En C# y que nosotros lo vimos en C, se usa switch. En Visual Basic se usa select case, pero es el mismo. Esos bucles que nosotros también pudimos trabajar con ellos para hacer repeticiones de proceso, como el while, que es mientras, repetir un proceso mientras. Imagínese, por ejemplo, la clase deportista. El deportista tiene un atributo que es velocidad y tiene un método que es correr. Entonces, ese método correr, yo puedo decir que va a correr indefinidamente o va a correr hasta que la caminadora llegue a 100. Entonces, ahí ese objeto se va a animar hasta que se cumpla esa condición. Y miren cómo los bucles son los que le dan toma de decisiones a los objetos. Recuerdan el for, donde el for decía que va a repetir un número contado de veces. El objeto deportista va a tomar una pesa, qué sé yo, y esa pesa que tiene un atributo de 500 kilogramos, perdón, o 30 libras, vamos a ponerlo, 40 libras, y va a hacer una repetición hasta que llegue a 10. Entonces ahí utilizo el for porque quiero contar la cantidad de repeticiones que ese objeto va a hacer. Observen cómo los bucles le dan como esa interactividad a los objetos. Y ya lo que es el try catch, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es un contenedor de errores para cuando las aplicaciones tengan errores. Estos son los formularios, no lo voy a ver desde aquí porque no vamos a utilizar ese lenguaje, pero lo que son propiedades, métodos, eso lo vamos a ver más adelante. He colocado también aquí, importantísimo, hablamos del framework, hablamos de la programación orientada a objetos. Este libro, señor, este es un libro, si ustedes pueden descargarlo y lo guardan y lo tienen ahí, es un compendio completito para entender lo que yo acabo de decir y mucho más, de manera resumida, que ustedes puedan entender. En cuanto a la introducción, no tiene desperdicio. Yo creo que es el mejor material que tenemos en la plataforma en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque los temas van en un orden lógico y van como de lo simple a lo complejo. Ustedes van a ir viendo todo ese contenido. Observen. Por ejemplo, el capítulo 1 te habla de la introducción a la programación orientada a objetos. Los lenguajes, los programas, te define qué es un programa, los tipos de programa, los procesos, qué es un compilador, qué es un intérprete. Te habla el capítulo 2 de los elementos, como son los datos,
Todo lo que yo necesito que ustedes aprendan están ahí en orden. Los tipos de datos, las variables, las constantes, cómo se declaran, las expresiones, cómo se asigna un dato, cuál es la entrada, la salida, la estructura de un programa, qué debe tener un programa. Ahí entra el formulario, las clases, algunos problemas propuestos para que ustedes los realicen, las estructuras de control, que era lo que estábamos viendo ahorita. Como son los problemas propuestos, los arreglos o dimensiones, que es la primera punta de lanza o introducción a lo que es la base de datos, definir los arreglos unidimensionales, en fin, y otras propiedades como la herencia. Y fíjense que está bien resumido con 6 capítulos. No, esto no tiene desperdicio. Ustedes pueden descargarlo, guárdenlo como algo de consulta. Y es bueno que si vamos a programar, por lo menos podamos decir o podamos entender algunos conceptos. Uno de ellos que es fundamental es la definición de lo que es un programa. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Que me pueda leer esta expresión acá para que lo Bueno, analicemos. déjame ver cuál arriba. Sí, adelante, yo. Definición del lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una notación con- constituida por símbolos y reglas que se permite escribir programas. Todos los lenguajes de programación están compuestos por sintaxis, reglas y su semántica, significado de los símbolos y la palabra que utiliza a través de los lenguajes de programación. Es posible establecer una comunicación si- sistematizada y precisa con una computadora. Gracias, John. Observa que ese lenguaje de programación o los lenguajes que usemos, cada uno tiene su simbología, aunque observen que cada uno de ellos usa como la misma lógica. Por eso yo digo, lo importante en un programador es la lógica, porque vimos que trabajamos en C, pero la sintaxis puede cambiar en C++ o en PHP o en Java. Ahora, la lógica es la misma en todo. La forma de resolver el problema, de plantearlo, una variable seguirá siendo una variable, una constante, un método, una función, una propiedad, un ciclo de interacción, bucles, eso seguirá siendo lo mismo, los fundamentos, eso no cambia. Por eso es que es importante alimentar la lógica. Ahora, los lenguajes de programación, en cuanto a esos lenguajes, encontramos los lenguajes máquinas, ahí te van a encontrar lenguaje simbólico. ¿Y qué nos interesa? Conocer lo que es un programa. A ver, Keurin, ¿puede ayudarnos con esto? Sí, maestro. Adelante. Definición de programa. Un programa es una secuencia lógica de instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación que dicta a la computadora las acciones que que debe llevar a cabo una instrucción. Es una orden que se le da a la máquina para que ejecute una acción. Está compuesta por dos partes, operando y operador. El operador indica el tipo de operación a realizar sobre los datos y el operando es el conjunto de valores con los que el operador va a trabajar. Correcto. Un programa es un conjunto de instrucciones, tan sencillo como es. Si nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta que en los lenguajes de programación somos nosotros que le damos la instrucción de lo que él va a hacer. Y para eso tenemos que aprender la simbología del lenguaje y, en defecto, la lógica. Aquí vemos un ejemplo de lo que son los operadores y el operador. Y las instrucciones a seguir. Los operadores que utilizan los operandos, quienes están ejecutando la operación. Entonces, las instrucciones dadas en un orden. El flujo
de la ejecución, que eso hay que tenerlo claro. El flujo de ejecución de un programa siempre será de abajo hacia arriba. Las instrucciones se irán cumpliendo en ese orden. Cuando vayamos a escribir instrucciones en un programa, el flujo y la ejecución del programa será de abajo hacia arriba. Nunca será inverso. Tomen eso en consideración. Van a encontrar también acá, perdón, los tipos de programas, los tipos de lenguaje, el lenguaje intérprete. Voy a adelantar un poquito a los que es la programación orientada a objetos. Ahí van a entender lo que es la herencia, por qué. De ello, en conocer los nombres, las clases, los atributos, lo que acabamos de ver. Y cómo usted poder, por ejemplo, el modificador de acceso de una clase. Y demás, lo que es un algoritmo. Que el algoritmo, nosotros lo aprendimos, ¿verdad? En el módulo de algoritmo, que es una secuencia de pasos finito para resolver un problema con un único inicio, un único fin. Entonces observen que también le presenta cómo crear un algoritmo, un programa, por ejemplo, un programa en C y un programa en Java. La diferencia, ambos tienen librerías, vean acá, pero se declaran diferentes. En C# las librerías se llaman con include. Las librerías son como carpetas con códigos almacenados, ya prefabricados, yo les diría. Esas librerías, que ya eso está preprogramado para cuando tú lo necesites, lo puedas usar. Mira, necesito el método write de la clase console. Ok, eso está programado, entonces, ¿qué hace el código? Escribe en la consola, pero ya estaba preprogramado. Eso es lo que nosotros llamamos como clase. Aquí estoy llamando, por ejemplo, la clase math. ¿Qué tiene la clase math? O en programación orientada a objetos también están los namespace o espacios para almacenar todo esto, que ya tiene funciones matemáticas preprogramadas, para que tú lo único que tienes que conocerla, conocer el nombre y poder reutilizarla. La clase eStream, esa es la clase que te proporciona las funciones de entrada y salida de datos en el sistema. Por ejemplo, en Java se utiliza la palabra reservada import. En C se utiliza include, pero la acción es la misma, llamar una librería de input y output, de IO. Input, entrada, output, salida. Y aquí igual, IO y de input o de output, stream, para referirse a los datos alfanuméricos. Luego vemos que aquí en C se declara o se escribe la palabra reservada class. En Java también se pone el nombre de la clase. Para iniciar el programa se abre con llave. En Java también. Y se cierra al final con llave. Las variables, miren cómo se declara. Alfanumérica. Aquí se coloca la palabra y se declara igual. Lo único que aquí la puso privada. Pero la declaración es igual. Aquí vemos entonces la creación de un método. Observen que aquí él crea un método, entonces son cualidades, llamado calcular. Aquí abre el método y cierra el método. Aquí se crea el método asignar. Se declara público porque no devuelve valor. Se declaran de la misma manera. Y las instrucciones internas, ambas, terminan con punto y coma. Fíjense que lo que cambiaría tanto en Java como en C sería la declaración, pero el método se crea igual. Incluso hasta los comentarios. En C, la última instrucción termina con punto y coma, pero en Java no es necesario terminarlo con punto y coma. Entonces, a eso es que yo me refiero cuando le digo que la lógica es la misma, pero que la sintaxis de un lenguaje puede variar. Entonces,
uno no puede aprender todos los lenguajes de programación al mismo tiempo. A ustedes se les está dando fundamento de diferentes lenguajes. Van a ver muchos lenguajes. Ya vieron C, C++, vieron un lenguaje de marcado, un lenguaje de estilo. Pero es para que ustedes se especialicen. Porque uno no se va a especializar en todos, pero los fundamentos, lo importante aquí son los fundamentos de la programación. Ya ahí van a encontrar los que son que es la compilación, los errores que puedan encontrar, en fin, miren, no tiene desperdicio. Ya aquí en el segundo capítulo habla de elementos fundamentales que son para la programación, esos elementos, ahí van a encontrar datos, identificadores, cómo crear una variable, la constante, exposición de los operadores, asignación, entrada y salida de los datos, la jerarquía de los mismos, cómo se declara todo esto, o sea que no tiene desperdicio el material. En el capítulo 3 vamos a hablar de la programación orientada a objetos, que es donde nos encontramos ahora. Aquí vemos, por ejemplo, una clase ya, cuáles son las reglas que se deben utilizar, los atributos, los métodos, los valores y cómo se declaran las clases. Ustedes de aquí en adelante ustedes van a ver algunos ejemplos así que aparecen en cuadros como sombreado de gris. Una de las debilidades que tienen la gente que estudia informática. No sé si alguno de ustedes aquí está estudiando informática en la universidad como carrera o como un técnico superior. ¿Alguno de ustedes está haciendo eso? Sí, profe, pero en este semestre es que voy a entrar a carrera. Bien. Una debilidad que tenemos, me digo tenemos porque soy del área, pero yo en particular no la tengo. Los informáticos dominicanos es que no nos gusta leer. Nos pasan libros de programación, nos dan compendio, ahí está la Biblia de Sichal, como que si yo cuánto, y compendio, y no leemos. Queremos encontrar un video, un tutorial o algo que nos explique cómo hacer una cosa. ¿Y saben qué? Ahí no está la respuesta. ¿Por qué? Porque la gente que hace video tutoriales y hace eso, muchos de ellos lo hacen para monetizar, te dan algo para solucionar ese problema en concreto, pero no van a desarrollar tu lógica. La lógica la vas a desarrollar tú cuando tú empieces a leer, a comprender, a entender, y no hay mejor aliado que la lectura en la programación. Porque ustedes, si trabajan para una empresa que estén desarrollando, ok, el trabajo es muy buen pagado, se paga un buen dinero de programando. Sí, eso es verdad. Una de las mejores carreras a nivel de pago. Pero si ustedes están en una empresa de desarrollo, se van a pasar la mayoría del tiempo analizando código y creando solución. Casi nunca se crea código de cero, porque ya las aplicaciones están prediseñadas, vienen prefabricadas, y a usted casi siempre van a pagar por analizar y entender un problema y dar una solución. Eso se va a pasar la mayoría del tiempo reutilizando código incluso ya creado y quizá crear una solución nueva. Entonces, por eso que usted debe apoderarse de la lectura. Por ejemplo, aquí se muestra una clase, ¿verdad? La clase suma. Ahí está. Observa que en el diagrama UML, que es este, ¿cómo dijimos que se llamaba este, el segundo? Atributo, ¿verdad? Y esto que dijimos, métodos, correcto. Si usted observa, cuando lo llevamos al lenguaje ya de manera escrita, la forma de escribirlo es con la palabra reservada class, nombre de la clase, abrimos llave y cerramos llave. Los atributos se declaran con la variable como entero, por ejemplo, int, nombre de la variable. Este es el modificador. Si es así, es privado, como es el símbolo de negativo.
Y si es positivo, el modificador es público. Ya más adelante entenderán a qué me refiero cuando el modificador privado y cuando el modificador público. O sea, cuando se puede acceder de cualquier lugar a ese objeto o cuando es privado que nadie puede acceder a ese. Y los métodos que normalmente se coloca el nombre del método y se colocan los paréntesis, que es donde se va a recibir el valor. Porque aquí es que se va a producir lo que es la entrada y la salida del método, de la información. Entonces ya cuando yo entiendo esto, digo, ok, mira, esta es la forma como se diagrama y esta es la forma como se va a crear. Aquí no está en un lenguaje de programación, sino que está en pseudocódigo porque tiene parte del lenguaje humano. Ya lo veremos, esa misma clase en un lenguaje de programación. Van a encontrar los modificadores y ya la definición más acabada para que puedan ir entendiendo. Es un texto, un libro muy detallado en cuanto a todo esto de la programación orientada a objetos. Ustedes necesitan. Por ejemplo, aquí tenemos la clase prueba. Tiene un modificador privado, el tipo de datos entero y el nombre de la variable. Tiene un método público, un modificador y los parámetros que entran y salen del método. Bueno, ahí le voy a dejar el material hasta ahí. A ver si aparece. Ya, ok, ya ha llevado a la programación. Mírenlo acá, por ejemplo. Aquí está en algoritmo y ya aquí está en el lenguaje. En el lenguaje se utiliza la palabra reservada class y el nombre de la clase. Se abre y se cierra llave aquí. Se declaran los atributos, en este caso las variables, con un tipo de variable. El método, que se hace con un modificador público y se declara el método con los valores. No se preocupen mucho si no lo entienden ahora sí, porque cuando ustedes hagan uno o dos ejercicios lo van a entender. ¿Y cómo se declaran? Los problemas propuestos. Ahí están. Ya la estructura de control que ustedes sí ya la han visto, como ese es el if, el switch, en fin. Y está este material que usa Microsoft para certificar o sea, hacer certificaciones. Yo se lo coloqué ahí para que ustedes lo puedan estudiar. Habrán otro material didáctico, pero por ahora se pueden trabajar con eso. Tienen 3 actividades que realizar, un pequeño foro. La actividad 1, que es teórica, y la van a subir ahí, y una actividad que se va a colocar, un glosario, por cierto, que va aquí arriba, y otra actividad que se van a ir agregando, para que ustedes vayan entendiendo lo que es ya la programación orientada a objetos. Ahora, ¿cuál es el entorno de desarrollo que nosotros necesitamos para la programación orientada a objetos? En .NET. ¿Ustedes llegaron? Yo creo que sí. Este es el entorno que necesitamos. Ustedes lo descargaron. Visual Studio. Ustedes lo tienen en su computador, ¿verdad? No Visual Studio Code, sino Visual Studio, el IDE, el entorno integral de desarrollo. Lo tienen integrado. Sí. Ok. Ese es el entorno que vamos a usar. ¿Quiénes no lo tienen? Porque yo le enseñé cómo descargarlo, instalarlo, para si no lo tienen, darle una muestra de cómo descargarlo, porque deben tenerlo en su computador. ¿Lo tienen todos? ¿O quién no lo tiene? Si están en un lugar que no pueden hablar, pues pongan en el WhatsApp, en el chat de la conferencia, si lo tienen o no, para saber qué procede.
A ver, Christopher, ¿usted lo tiene? Emanuel, Keurin, Madeline, Samuel, Jonathan. Síganme si tienen Visual Studio instalado en su equipo. Sí, profe, pero mi computadora está apagada. No, no tienen que usarlo ahora Sí, mismo, porque yo quiero saber si lo tiene, Ah, porque, sí, yo lo yo lo tengo. tengo. ok. Yo De lo todos tengo aquí. modos, quizá aquellos, porque tengo algunos estudiantes que quizá no pudieron entrar hoy y no lo tienen, de todos modos, les voy a mostrar, en dado caso no lo tengan, ustedes van a buscar a sí mismos, descargar Visual Studio. Si tienen un computador con buena capacidad, estudien el 2022. Si no, descarguen, pueden descargar el 2017, la versión Community, porque si instalan la full y la profesional, le va a dar una licencia por un tiempo. Y váyanse seguro a la página de Microsoft. No descarguen eso de otra aplicación. Déjame entrar, que me lo subieron en YouTube y de YouTube me pusieron un enlace. Dale aquí, que está guardado aquí. No, váyanse al sitio oficial, váyanse a Microsoft. Y ahí en la versión descargue la Community, que es la educativa, que le va a habilitar y simplemente descargue la versión que se adapte. Un equipo de bajo rendimiento puede trabajar con 2015, 2013, 2017. De alto rendimiento estamos hablando de 8 GB en adelante, ¿verdad? Con un i3 puede trabajar, un i3 en adelante. Entonces usted instala del 2000 en adelante. Esas son las versiones. Ahora, una vez instalado, vamos a hacer la prueba. Vamos a abrir aquí a Visual Studio. Voy a buscar Visual Studio que tengo por aquí. Vamos a entrar al IDE, Entorno Integral de Desarrollo. En este caso, nosotros vamos a crear un proyecto. Ya si usan otros lenguajes, perdón, otras versiones del IDE, la forma de iniciar el proyecto es un poco distinta, pero se hace lo mismo. Aquí en este caso voy a elegir el lenguaje que yo quiero. ¿O ven? Puedo elegir C#, C++, F#, JavaScript, Python, TypeScript, Visual Basic. En este caso voy a elegir C#. Pero no voy a hacer una aplicación de consola, sino que voy a hacer una aplicación para formularios, Windows Formularios. Dice aquí que me permite proyecto para crear una aplicación en línea de comando. ASP, proyecto que me permite crear aplicaciones, ¿verdad? Biblioteca de clases, Netcore, proyecto de prueba. En este caso, aplicaciones para Windows Form o de formulario. Esa es la que vamos a utilizar. Hay otros tipos más de aplicaciones que se pueden hacer, como aplicaciones para WPF, que son aplicaciones web también, aplicaciones vacías universales, en fin, vamos con la que vamos a buscar, se llama, se me fue para allá arriba, aplicaciones de formulario o Windows Forms. Se va a abrir el namespace, agregamos el nombre del proyecto. En este caso vamos a ponerle mi primer proyecto. Aquí aparece la ubicación de donde se va a guardar la solución. Ella va a ser un compilado de proyecto. El nombre de la solución, usted puede cambiarlo, no necesariamente tiene que ser el mismo del proyecto. Pero en este caso yo lo voy a dejar el mismo nombre y puede cambiar por defecto la carpeta donde se almacena. Perdonen, señorita tos. Pero no voy a cambiarlo. Por lo general yo siempre dejo el repositorio que trae por defecto, que es una carpeta que está en documento que se llama source, y dejo esas carpetas ahí.
y en este caso la versión 6 del framework. Estoy eligiendo. Vamos a crear. Muy bien. Entonces aquí ya estamos en el entorno de desarrollo. Esa apariencia que tiene y ese color puede ser modificado. Uno lo utiliza así para trabajar de noche, pero realmente el color que a mí por lo general me gusta, déjame cambiar. A ver. Usted puede agregar diferentes tipos. A mí por lo general cuando trabajar de noche yo lo puedo hacer, pero usted puede cambiarle los colores, puede cambiarle la forma. Entonces ponga lenta. Pues, es posible que de una versión a otra cambien algunas opciones en el menú si está en inglés, pero casi siempre eso no cambia de opciones si no está activada algún tipo de recurso. Puede hacer. Vamos a conocer hoy el entorno, ¿verdad? En el que podemos trabajar y vamos a ir. ¿Dónde me lo habrán puesto? Documento, extensiones, la forma de escribir en el teclado, colores. Temas. A veces aparece con el nombre de temas. Administración de paquetes. Diseño. Diseño del formulario. Vamos a ver. Si no, yo lo busco en esta versión, lo buscaría más despacio. Sé que aquí normalmente editor de texto, editor de trabajo, documentos, cuentas, fuentes y colores. Creo que aquí. Ah, pronto, ponga lento. Si me sigue así, voy a tener que instalar una versión. Bueno, aquí en la que es fuentes y colores, yo puedo incluso cambiar el color de fuente para cuando vaya a escribir, el tamaño, los colores predeterminados, fondo de elementos. Pues, puede elegir diferentes tipos de colores, el automático, puede personalizar. Eso es para el texto, tanto para el editor. Ya para lo que es la ventana, para el diseñador y lo demás, en fin, vamos a dejarle ese por defecto. ¿Qué ustedes van a encontrar? Van a encontrar cuáles son los elementos, ya habíamos hablado de eso, cuáles son los elementos o la ventana con la que ustedes deben trabajar en este entorno de desarrollo. En este entorno de desarrollo, ustedes van a trabajar con las siguientes ventanas que son indispensables. Primero, déjeme cerrarla toda. Voy a cerrarla todas para que vean. Bien. ¿Qué necesitamos para trabajar en este entorno? Nos vamos a ir a vista o proyecto, ventana, proyecto, vamos a proyecto. Y aquí en ver o vista, necesitamos trabajar con el explorador de soluciones. Voy a abrirlo primero. Aquí está. ¿Por qué el explorador de soluciones? Porque es el que me muestra el árbol de los componentes de la aplicación. Me muestra las clases, me muestra los formularios y también las clases mezcladas a los formularios que van a ir apareciendo aquí. Necesitamos trabajar, voy a ir a ver, y también necesitamos trabajar con, vamos a ver la ventana de venta, vista de clases, la lista de errores.
que es esta que está acá abajo. Es indispensable que trabajemos con la lista de errores. ¿Por qué? Porque es donde vamos a ver los errores de la compilación. También necesitamos trabajar con el cuadro de herramientas, porque es donde nosotros vamos a buscar los controles visuales o los cuadros de herramienta o las herramientas que vamos a utilizar. Aparte, también necesitamos trabajar, vamos a ir a otra ventana que normalmente se encuentran ahí. A ver si me encuentra. Hablamos de explorador de soluciones. La ventana de propiedades. ¿Dónde está la ventana? Déjeme ver la ventana de propiedades. Ventana de comando, orígenes, no. Ventana de propiedades que estoy buscando. ¿Dónde fue? Vamos a ver si me lo colocaron aquí. No sé si lo ven. Propiedades, se me pierde. Diseño. Ajá. Explorar de soluciones, la ventana de propiedades, ¿dónde está? Bueno, parece que está aquí en otra ventana. Propiedades, propiedades, propiedades. Bueno, ventana de... La voy a activar de como quiera aquí. Déjame activar el formulario. Activarla por aquí. Ya, esta. Ventana de propiedades. Si no la encuentran por ahí, le doy un clic al objeto de propiedades. Propiedades. La ventana, podemos dejarla fija. La voy a colocar, por ejemplo, aquí abajo. Entonces aquí tengo la ventana de propiedades, que son las propiedades de ese objeto. Aquí el objeto que yo tengo creado es el objeto formulario. Es el primero que se crea. De hecho, ya la aplicación, simplemente tengo una ayuda visual. Ya la aplicación se creó. Para yo correr esa aplicación, lo único que tengo que pulsar F5 o depurar el proyecto. Iniciar sin depuración para ver los errores o con depuración. Iniciar sin depuración para que no me detenga el código. Depurar. Y listo. Ya yo tengo una aplicación. Míralo ahí. Pero, ¿qué tiene la aplicación? Bueno, no tiene nada. Porque generó el formulario vacío. Pero ese formulario es un objeto. Porque es un objeto o una clase ventana. ¿Qué tipo de clase ventana es esa? Aquí yo puedo tener la aplicación. Ahora, ese objeto como tal, vamos a detener la aplicación. Ese objeto como tal tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades o las cualidades? Recuerden que estas ventanas también pueden ser o pueden ocultarse. Déjenme mostrarles. Aquí, donde está ese icono, se pueden dejar fijas. Que es como si fuera una chincheta, ¿cómo le dice, verdad? Ahí. Se pueden dejar fijas o simplemente se desactivan para que se oculten cuando yo la necesite. Ellas van a quedar aquí para tener mejor. Ellas van a quedar ocultas ahí con los nombres. Yo me daré cuenta en ese espacio. Cuando yo necesite una de las ventanas, pues simplemente yo activo aquí. Y ahí yo la activo. Por ejemplo, este formulario tiene propiedades. ¿Cómo cuál? Bueno, porque es rectángulo, pero también tiene propiedades de ¿qué? De tamaño. Pues miren, voy a activar la de propiedades. En acá, si observan una propiedad, déjenme ir a la propiedad. Tiene propiedades, por ejemplo, como el back color, color de fondo. Si yo le modifico la propiedad, pues cambia de color. Su cualidad, esas son las cualidades. Cambia de color. Cambia de color de fondo. ¿Ven? Tiene propiedades como el texto, que es este que está aquí. Ahí dice formulario 1, pero yo le puedo llamar a este formulario principal. Mira, aquí cambio el nombre. Esa es una propiedad, el nombre. Tiene propiedades como menú contextual, cuando aparezca el menú.
propiedades de diseño, como el nombre para el trabajo, barra de desplazamiento, cuando el formulario se le activan o no, la barra de desplazamiento. El site, observen aquí que tiene un tamaño. Y miren cómo cambian las propiedades aquí del site a medida que yo modifico el formulario. Esas propiedades también se van alterando porque son cualidades del formulario. Ese objeto, ahí son las propiedades de ese objeto. Se puede convertir en un contenedor, pero no lo voy a hacer ahora. Tienes propiedades como estos de los botones. Propiedades de accesibilidad, que se pueda o no acceder a él o que usted pueda bloquearlo. Propiedades del tipo de letra y el tamaño que pueda tener. Ahí tiene un tamaño de un 9, pero yo le pongo en un tamaño 15. Observen que grande se puso. ¿Ven? Todas esas cualidades es un objeto, es un rectángulo. Esas son propiedades. Miren cómo hicimos una abstracción. Ahora, aquí, donde están este pequeño rayito, son lo que nosotros llamamos eventos, que son las acciones o las reacciones de los objetos. ¿Cuáles eventos vamos a encontrar ahí? Vamos a ver. Aquí, si yo le doy aquí el rayito, entonces encontramos el evento de ese objeto. ¿Evento como cuál? Bueno, el evento para arrastrar, evento de acciones. Cuando usted le dé clic al formulario, cuando usted le dé doble clic, cuando usted mueva el mouse, cuando usted le dé clic derecho. Evento de apariencia, como el color, evento de arrastrar y soltar, evento de comportamiento, eventos de datos, eventos de diseño, eventos de foco, de propiedades, eventos para trabajar con el mouse, con mouse move, cuando el mouse pase por arriba, un mouse hover. Esas son acciones que va a hacer el formulario. Entonces, un objeto, ahí está, lo que aprendimos al principio de la clase de programación orientada a objetos, el nombre del objeto, sus propiedades y sus métodos que lo modifican. Ahí está. Ahora, a ese objeto yo le puedo agregar otro objeto, ¿como cuál? Vamos a ir al cuadro de herramientas y vamos a dejarlo fijo. Y vamos a decirle que a ese objeto yo le voy a agregar un cuadro de texto llamado textbox. ¿Eh? Le voy a agregar una etiqueta llamada label. Le voy a agregar otro objeto llamado button o botón. Ahí tengo 3 objetos. Ahora yo puedo modificar esos objetos. Ese objeto que se llama label, observen que cuando yo le doy un clic, las propiedades y los eventos que se van a activar es del objeto seleccionado. Entonces, ¿cuáles propiedades de ese objeto yo puedo cambiar? Bueno, del label yo puedo cambiar el texto. Y aquí le voy a poner en mayúscula, iniciar sesión. Ahí está. Puedo cambiar su tamaño, vamos a cambiarle su color. A ese label vamos a ponérselo personalizado. Es el color de fondo. Yo puedo cambiarle el borde y lo demás. También aquí donde dice font, que es el tipo de letra, vamos a ponerle 15. Y ahí observen cómo yo modifiqué ese objeto. Y puedo seguir modificándole el color. Bueno, pero ese relleno lo podemos quitar para que no. Vamos a ponerle mejor aquí, for color. Ponerle otro que sea como más chulo. Ahí está mejor. Puedo seguir cambiándole propiedades, alineación en el centro, arriba. Está bien. Hay otras opciones de diseño ahí. Le estoy modificando sus propiedades.
a este objeto que se llama cuadro de texto, que sirve para introducir, yo puedo tener otro objeto, puedo copiarlo y pegarlo, lo voy a duplicar. Un momentito. Primero, ok. Aquí, por ejemplo, yo puedo modificar el tamaño de ese cuadro de texto, lo voy a ampliar. Miren que aquí se modifica el tamaño. Aquí también. Y vamos a suponer que ese label, vamos a copiarle y a pegarlo para que sean. Y aquí, a este label, le voy a poner en su propiedad name. Vamos a ver, propiedad name. ¿Dónde está? No, en la propiedad texto, texto. Porque el name es el nombre del label. Es en la propiedad texto. Pueden ponerlo por categorías, ¿sí? Apariencia. Aquí, en la propiedad texto. Y le voy a colocar simplemente usuario. Y a este, en la propiedad texto, le voy a poner contraseña. Ahí lo tenemos. Podemos. Aquí el botón, también yo puedo cambiar sus propiedades. Voy a duplicarlo, porque me creé el segundo botón. Y el botón en su propiedad buro, en su propiedad texto, le voy a poner cancelar. Y aquí le voy a poner aceptar. Obvio que ustedes pueden cambiar propiedades del botón, como que, bueno, su tamaño, su color, su forma. De hecho, cada objeto tiene propiedades distintas. Si va a ser visible, si no. Pueden cambiar el tipo de letra que va a modificarlo dentro. En cuanto a la apariencia, si qué tipo de borde va a tener, colores del borde y el tipo de botón, la flexibilidad que pueda tener. Todas esas propiedades, sus colores, sus formas. Le pueden agregar una imagen incluso, si que en vez de texto, por ahí tiene una propiedad para usted, para que aquí aparezca un icono. Usted quiere que aparezca un icono de aceptar, lo puede agregar por ahí. Simplemente le da aquí y ahí se le agrega un icono al botón. Alinearlo. Tiene muchas otras propiedades que uno ya con el tiempo va aprendiéndolas. No vamos a modificar por cuestión de tiempo. Pero ahí tenemos, podemos modificarle tamaño, formas y colores. Y listo. Si iniciamos, vamos a iniciarla sin depuración. Pues ya hemos creado una aplicación de acceso. Hemos diseñado, mas no lo hemos programado. Ahí está la aplicación creada. ¿Sí? Así de sencillo. Tenemos 1, 2, 3, 4 tipos de objetos que cambiamos sus propiedades. Ahora mismo, obviamente, la aplicación no hace nada porque ahí es que entra la parte lógica, donde vamos a aprender a crear este tipo de aplicación. Aquí simplemente acabamos de hacer una aplicación para iniciar sección hacia un sistema. Obviamente, esas propiedades se pueden modificar acá para que el usuario no haga eso. El formulario tiene esa propiedad. O para que, por ejemplo, vamos, aquí el formulario tiene una propiedad que se llama, está frisado un poquito. No te frise.
aquí, tiene una propiedad que se llama, déjame ver, una propiedad que se llama Windows State, por ejemplo, o que inicie maximizado, por ejemplo. O que la ventana inicie, el estilo de la ventana, cómo va a iniciar. Por ejemplo, Windows State, que inicie maximizado. Ahí lo que le estoy diciendo es que cuando el programa inicie, amplíe o tome toda la pantalla. Vamos a ver. Está compilando. No sé por qué rayo ha durado tanto. Ah, míralo aquí. Inició, observen que inició maximizado. Porque yo le activé esa propiedad. O puede ser que yo le puedo agregar la propiedad de inicio, que inicie en el centro, o desactivarle esos botones, o ponerla que simplemente inicie normal, o sea, en el centro de la ventana. ¿Verdad? Puedo deshabilitarlo, aquí comportamiento, deshabilitarlo, que sea verdadero o falso. Y ahí están las propiedades que uno me le va modificando. Era así de sencillo, se hacen. Es una breve introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Ya ustedes vieron ahí un objeto, formulario de la manera como se puede crear. Con la práctica día a día y que faltan, ya vamos a empezar a hacer aplicaciones, a conocer a cómo declarar una variable, guardarlo en un control, de ese control calcularla, darle a un botón que haga el cálculo. Hasta ahora damos la introducción. ¿Alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan al respecto? Con relación, si no es algo muy difícil la programación orientada a objetos, es más bien abstracta de entender el comportamiento de los objetos. Y si abrimos y aprendimos a programar en consola, pues muchísimo más fácil todavía. De todo modo, la conferencia va a ser colgada para que puedan retroalimentar cualquiera de los puntos que hemos tratado hoy. Pro- Sí, díganme. no, ya, ya. Ah, ok. Pues sí. Entonces, pues nada, damos por terminada la sección de hoy. Hay algunos temas ahí un poquito teóricos para que lo vayan trabajando. Ya los temas prácticos van a venir a partir de mañana o el sábado, que se van a ir colgando, para que ustedes vayan ambientándose en cuanto a los conceptos que trabajamos hoy, trabajen esas 3 actividades que son prácticamente teóricas y vayan entendiendo eso para luego entrar a lo práctico. Así que es importante que cada uno de ustedes pues puedan sacarle provecho a todo esto de lo que hemos estado hablando. No hay desperdicio, señores, en cuanto a entender todo esto de la programación orientada a objetos. Es un tema muy apasionante porque es simplemente agregar, entender cuándo va a ser algún tipo de comportamiento, cuándo o qué tipo de objeto yo puedo agregar para desarrollar una aplicación. En fin, ustedes tienen un sinnúmero aquí de propiedades, jugar con eso, propiedades, eventos. Ahora, debajo de cada objeto, recuerden que hay una capa de programación. ¿Cómo yo la activo? ¿Se acuerden que los eventos se programan? Aquí, por ejemplo, este botón tiene un evento que se llama clic. Aquí está, mírenlo aquí. Si yo le doy clic aquí,
voy a programar el evento click. O sea, voy a programar ese evento aquí que hice cancelar. El evento click. Le voy a dar doble entre, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy, observen que estoy dentro. Tiene un modificador privado. Porque ese objeto está privado. No devuelve valor ahora mismo. El evento se llama un mouse click, o sea, cuando el mouse le dé un clic. Y voy a programar, por ejemplo, ahí, application. Punto exit. Vamos a poner. Ahí yo llamé de la clase aplicación el evento exit. ¿Qué va a hacer cuando yo le dé al botón? Vamos a verlo. Observen que este programa, este programa aquí en el botón aceptar no hace nada, pero ya este está programado con el evento exit o salir. Si le doy, termina la aplicación. Entonces así yo voy a ir programando los objetos. Elijo, por ejemplo, verá que está cargando. Ah. Vamos a ver el diseñador. Le damos un clic derecho, podemos ir a ver el diseñador. El escala. Espera, ¿qué pasó? Se frizó. Vamos a cerrarlo. Ok. Vamos a suponer. Del botón aceptar. Voy a buscar un evento. El evento. Por aquí. Mouse hover. Mouse hover. Cuando el mouse pase por encima del botón. Podemos utilizar cualquier tipo de programación, en este caso, en que nosotros podamos ponerle que mande un mensaje, ¿verdad? Pueda mandar un mensaje box. Que ese mensaje box tenga algún tipo de mensaje dentro. ¿Dónde está mi símbolo? No lo encuentro ahora. Voy a cambiarle en el 2. Me está aceptando ese parámetro. A ver qué pasó ahí. Ok. En este mensaje. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Podemos agregarle otro tipo de... lo que pasa es que había que declararlo. Está bien. Podemos ponerle cualquier otro tipo de acción, ese mismo, por ejemplo, para ya terminar esta parte. Cuando entremos ya en la parte más profunda de la ley. Y él va a hacer lo mismo porque es un evento. ¿Qué es un evento? Bueno, una acción. ¿Cuál es la acción? Mouse hover. ¿Cuál es mouse hover? Cuando pase por arriba. Antes no hacía nada. Mira qué pasa cuando el mouse pasa por arriba. Se acabó. La acción que ejecuta. Ahí yo puedo mandar un mensaje box. La clase mensaje box tiene varias subclases, porque tiene mensaje box, mensaje button, mensaje con opciones, con diferentes métodos. Vamos a aprender a declarar esas clases y a reutilizarlas. Pero para yo usarla debí declarar. Entonces a eso nos referimos, con la parte de lo que tiene que ver con las acciones, los métodos y demás. Pues señores, se nos fue un poquito más el tiempo. Nos corrimos un poquito, pues ya ustedes saben. Manténganse trabajando en la plataforma y nos veremos en una próxima. Pasen feliz noche.
Bendiciones para ustedes. Gracias, profesor. Igual. Gracias, profe, igual. Igual para ustedes, Yanilza, Manuel, Madeline. Muy bien.